Bueno, vamos a iniciar nuestra clase número 5 del Diplomado Universitario Técnico en Teología y Ciencias Religiosas con nuestro apóstol David Mashevi. Disponga su corazón para este tiempo especial. Es un privilegio que podamos volver a reunirnos por todos los medios, por la televisión y los aquí presentes. Vamos a orar a Dios para que Él sea tomando el control de toda esta clase y disponiendo nuestras vidas para recibir lo que tiene para nosotros. Amén. Oremos. Bendito Dios y Padre Santo, estamos hoy, Señor, reunidos en el nombre de nuestro único y suficiente Salvador Jesucristo. Hemos venido a este lugar, Señor, sedientos y hambrientos de tu palabra, de lo que tienes hoy para nosotros, para enseñarnos, para instruirnos, Señor. Estamos en esta carrera, Padre, porque deseamos fervientemente servirte con todo nuestro corazón, pero servirte bien, no de cualquier manera. Por eso nos estamos preparando, Señor, para ser instrumentos limpios en tus manos, Señor. Espíritu Santo, entregamos este tiempo, que seas tú tomando el control de esta clase, Señor. Que todo lo que hoy aprendamos y recibamos sea de tu parte, Señor. Que tu Espíritu hable a nuestro espíritu, que podamos atesorar estas palabras en nuestro corazón para enseñarla a otras personas. En el nombre poderoso de Jesús te damos gracias, eterno Rey. Amén y amén. Bueno, un abrazo para todos los que están conectaditos en esta hora. Un abrazo para todos ustedes. Hola, mija, bendecida. En victoria para todos. Bueno, espero que ahí me esté escuchando bien los de allá de que están por el Zoom. Ok, vamos entonces a entrar en materia de estudio en esta hora. Ven, mi hija. Bienvenida. Ok, vamos a ver la clase número 15 hoy, ¿no? ¿Cierto? Ok, ¿dónde habíamos quedado nosotros? En la clase número 15. ¿En qué página, en qué lugar habíamos quedado? Por favor, ayúdeme. Gracias a todos por tener paciencia. Gracias a Dios que ya esto se ha calmado. Se ha calmado con Irán. Así que tenemos en estos momentos, gracias a Dios, tenemos espacio abierto para seguir reuniéndonos y seguir dictando clases aquí de manera presenciales. ¿Ok? Ahí le mandé a todos, de nuevo mandé la clase, el manual, perdón, el material. ¿Qué número es? ¿Qué página? No escucho a alguien que está ahí hablándome. Mija. Amén. Profeta. ¿Cuándo se considera falso a un profeta? Número 1. Si desviaba al pueblo del verdadero Dios hacia alguna forma idólatra. Si alguien desviaba al pueblo alguna idolatría a falsos dioses, se consideraba falso a un profeta. ¿Ya? También hay que mirar lo que dice la Biblia en Deuteronomios 13, del 1 al 5. Alguien, por favor, me ayude ahí. Por un momentico, Deuteronomios 13, del 1 al 5. 13, del 1 al 5. Por favor, que me ayudes ahí por un momentico para buscarlo, ¿ok? ¿Me ayudas, pastor, a leerlo? Cuando se levante en medio de ti profeta o soñador de sueños y te anunciare señal o prodigios, y si se cumpliere la señal o prodigio que él te anunció diciendo,
Vamos en pos de dioses ajenos que no conociste y sirvámosles. No darás oído a las palabras del tal profeta, ni al tal soñador de sueños, porque Jehová vuestro Dios os está probando, para saber si amáis a Jehová vuestro Dios con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma. En pos de Jehová vuestro Dios andaréis, a él temeréis, guardaréis sus mandamientos y escucharéis su voz. A él serviréis y a él seguiréis. Tal profeta o soñador de sueños ha de ser muerto por cuanto aconsejó rebelión contra Jehová vuestro Dios, que te sacó de la tierra de Egipto y te rescató de casa de servidumbre, y trató de apartarte del camino por el cual Jehová tu Dios te mandó. Y ellos empezaron a seguir el libro sagrado del Islam, que es el Corán, pero con certeza de que el origen donde nació el Islam fue adorando la luna, el dios luna. ¿Ok? Entonces, eso es algo que la gente a veces no entiende y que hay que tener. Entonces, si viene una persona explicándonos de que tenemos que convertirnos al Islam, es un falso profeta. También se considera falso profeta aquel que viene a inducirnos a que pongamos la mirada en otro hombre. Eso es un problema, porque aquí todos nosotros tenemos que, igual los que somos cristianos, creyentes a nivel mundial, tenemos que tener claro de que nuestra mirada tiene que estar puesta en el autor y consumador de la fe, que es Jesucristo, o Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Aquí no tiene por qué nadie ir a poner sus ojos en un ser humano. Es un error. ¿Ya? Es un error. Perdón que está pasando la ambulancia. Siempre a esta hora pasa la ambulancia. Hola. Entonces, que puede ser un pastor usado por Dios, puede ser un profeta, un evangelista, un gran apóstol usado por Dios. No se puede poner la mirada en esas personas. No se puede. Por eso usted, por más que Dios lo use, nunca permita que sea puesto los ojos en usted como ser humano. Aquí nadie tiene derecho a llevarse la gloria al Señor. Nadie tiene derecho a llevársele la gloria al Señor. Es más, yo me atrevo a decir, pues hay gente que pues de pronto hemos estudiado un poquito más y podemos tener un poco de más conocimiento más que otros, y de pronto Dios nos ha dado la capacidad, que es un don, el don de la enseñanza, para que enseñemos a la iglesia. Para yo estar aquí sentado, pues Dios me dio a mí un don de poder enseñar, pero eso no quiere decir que yo vaya a ser más que alguien. Todos somos iguales. El día de mañana Dios le da la gana, cancelado que todavía no sea, porque yo quiero ver crecer a mis hijos y ver mis nietos. Pero si Dios me llega a llevar en su presencia, pues la obra tiene que seguir. Aquí tiene que seguir predicando Jorge hasta el día que Dios se lo lleve a poner a su familia junto con su familia, y se quedará la pastora Sari predicando, o yo qué sé, en el futuro Dios podrá enviar otro pastor que esté enfrente de la obra y seguir avanzando, porque esto es del Señor, esto no es mío. Esto tiene que seguir avanzando, ¿eh? Si a uno le llega a pasar algo, ahí están los arriendos de los 5 apartamentos. Puede venir alguien a meterse ahí en la oficina y alquilar también eso allí. Y la obra tiene que seguir. Aquí están entrando lo de los arriendos y se puede pagar todo, se puede seguir normal. Aquí nadie es indispensable, Pastor David tampoco, ¿eh? Esto puede seguir. Pero yo quiero que entiendan ustedes de que aquí nadie tiene que poner la mirada en otro nombre. Aquel que venga trayendo una profecía, queriendo que una iglesia X, Y o Z en cualquier parte del mundo quiera poner sus ojos en una persona, se debe considerar falso profeta. Pastor, deme otro ejemplo. Sencillo, la cantidad de herejías, de falsas doctrinas y de sectas que se han generado han sido porque han habido personas que han dado falsas profecías y han llevado a la gente a poner su mirada en seres humanos. Ejemplo, Buda, se le apareció un ángel y le dio unas tablas de oro donde había unos mandamientos especiales que Dios le ha dado a José Smith. Y luego de allí, él
formó su propia denominación, su propio concilio, y de ahí nació la iglesia mormón, la mormón. Después los mormones, el original precursor de los mormones, José Smith, ¿sí vio? Y se desvió, y se desvió. Y miren ustedes que después empezó a creer en otra cosa. Ya después el hombre empezó a creer a permitir lo que es el pedofiliato, los hombres que son pedofilios, y empezaron también a otros problemas más que tuvo, tremendos que hubo, y estuvo ya metido con la masonería. Y usted ve que hoy en día cantidad de iglesias de mormón, hay regadas en todo el mundo, que por cierto los templos son muy bonitos, y que la costumbre de ellos es poner un ángel enchapado en oro en la parte de arriba. Es el ángel Moroni. El ángel Moroni, que fue el ángel que supuestamente se le apareció a José Smith. ¿Y cuántos no vieron trayendo una falsa profecía para que la gente se desviara en pro de José Smith? Y se creó una secta llamada los mormones. El ángel que está con la trompeta es Moroni, el ángel Moroni. Y usted le preguntaron, de pronto le preguntaron en un momento a José Smith, bueno, pero denos una señal que fue eso, ¿verdad? ¿Dónde está el ángel? No, pues el ángel se fue. Entonces por lo menos le dejó las tablas, ¿no? ¿Dónde están las tablas de oro? Ah, se perdieron. Entonces, ¿me entiende? Entonces todo fue efímero. Hasta el día de hoy los mormones existen. ¿Por qué? Por ponerse la gente su mirada desviada a los hombres. Un hombre, escuche esto. Yo, David Machevi Ríos, leí libros de él porque fue muy usado por Dios. Dios respaldaba a ese hombre de una manera poderosa como usted no se imagina. Mire, el tipo se iba a inaugurar un monte y la gloria de Dios era tan grande que había un torbellino de fuego sobre el monte, sobre lo que estaban orando ellos allí, un torbellino de fuego sobre él. Yo vi la fotografía donde está el torbellino de fuego sobre ellos en el monte donde están orando. Yo vi la foto. Un hombre que oraba por los enfermos, rápido se sanaban, paralíticos se levantaban, llegó a orar por muertos y resucitaron. Muertos, resucitar muertos, oraban por un muerto y lo resucitaban. Un hombre usado con una palabra de ciencia y revelación, como ustedes le hacen un libro de los milagros tan tremendos, cómo ese mal Dios le revelaba y decía a la gente exactamente lo que pasaba con ellos. Un hombre con un don de ciencia tremendo, milagros como usted no se imagina, paralítico que lo traían, paralítico que lo levantaba y salía caminando los paralíticos. Hay videos y fotografías donde cantidad de sillas de ruedas y muletas de las campañas de él, salían camiones llenos de muletas y sillas de ruedas, porque la gente salía caminando. Sacaban los camiones llenos de sillas, ruedas y muletas en Estados Unidos. Un hombre que cuando predicaba tomaron fotografías, no una ni dos, muchas veces tomaban fotografías y salía una nube sobre él. Y era tal vez en seres humanos. ¿Alguien quiere aportar algo, decir algo? ¿Qué ibas a decir algo, Odette? Cristiano, yo no puedo hablar de los del mundo. Yo observo que tendemos mucho a criticar a los católicos, que son idólatras, pero yo observo en los cristianos, en los evangélicos, que somos muy inclinados a la idolatría, a idolatrar al hombre, a idolatrar al don que tiene ese hombre. Sí. Pero resulta ser que es un ser humano y cuando se equivoca y conocemos su naturaleza, ya entonces lo atacamos, porque idolatramos el don que él tiene, pero no nos damos cuenta que es un simple ser humano. Correcto, es verdad. Mire, ¿por qué suena así, papi? Entonces, es verdad lo que dice el hermano Odette. Mire, el hecho de que una persona tenga un poco de más conocimiento no tiene por qué endiosarse ni idolatrarse a nadie. A ningún ser humano se le puede idolatrar sobre la faz de la tierra. Dios es uno solo, el Señor es uno solo, y a Él tenemos que servir y adorar y seguirlo a Él. Amén. Nada de poner la mirada en un ser humano, por más que Dios lo use, no poner la mirada
en un ser humano. ¿Ok? Sigamos leyendo. Si practicaba la adivinación, la astrología, la hechicería, las brujerías y cosas por el estilo. También yo no sé cuál neófito está cogiendo y ¿sabe dónde meten? ¿Saben dónde meten disque el aire? Lo envasan en una latica de atún. En una lata de atún, los cierran, los envasan con aire y todo, sellados y todo, y le ponen la etiqueta como lata de atún, y los tiene, y dice el letrero que me parece que los hacen ahí en Hebrón. Claro, deben ser algunos árabes, supongo, ¿no? Para vender a los turistas. ¿En serio? Créame. No me cree, lo voy a mostrar pues. Sí, aquí es mostrando las cosas. ¿En serio? ¿Ah? Me quedé impresionado. Lo voy a poner en el grupo. La idolatría y los falsos profetas que promueven eso. ¿Los falsos profetas se aprovechan de eso o no? Mire, aquí está, vea. Seleccionar. Ábrame en un momentico ahí el grupo de diplomado. Ey, los de ahí, rápido, habla el diplomado ahí. El WhatsApp. Mire. ¿De dónde es eso? ¿Dónde dice que lo hacen? Lo venden a $10. Aire de Jerusalén, 65%. Aire 18% de Belén, 17% aire de Nazaret. Mira, mi amor, te lo mandé. Míralo. Aire puro. Irreplacable. Holy Land. Ríase. Ay, no puede ser. ¿Sí ve? Pero eso es hecho como allá mismo. Ah, pero dice, ¿no? Y hasta le dicen usted cuánto por ciento de Jerusalén, aire de Jerusalén, de Belén y de Nazaret. Mira, ahí dice, ¿o no? Y lo venden a $10. Mire que ahí está también el valor. Entonces, imagínense ustedes la ignorancia de la gente, la estupidez que saca la gente. Hoy en día hay tanto falsa profeta, tanta cosa, que uno tiene que estar muy cuidadoso de no dejarse distorsionar ni dañar los sentidos de gente dañina. Por esas razones que yo los felicito a ustedes, yo los felicito, la verdad que los felicito, que ustedes están estudiando palabra con nosotros para poder tener doctrina, madurez, que no le metan los dedos a la boca en ninguna parte del mundo. Hoy en día hay mucho falso profeta. Yo conozco gente que vende el pañuelo ungido cuando está predicando, está ministrando por milagros y esto y se secan el sudor con la frente y todo, y después venden el pañuelito ungido que para que lo lleve a la casa y le ponga sobre los enfermos. Ojo, yo sí estoy de acuerdo que de pronto una persona viene y vea, pastor, es que está frente de una familia que está enfermo, ore. Bueno, la Biblia también habla de que ahí se ungen elementos para que, ¿verdad? Allá usted evalúe, los de la televisión evalúen, rectifiquen las cosas y sepa que si algo está mal hecho y no se debe meter los dedos en la boca. Hay predicadores que son falsos profetas, que Dios no les ha mostrado nada, pero ellos antes de ir a una campaña revisan las redes sociales de esa iglesia, miran la página de Facebook, el nombre de la iglesia, y miran el nombre de la iglesia y miran quiénes se congregan en la iglesia y quiénes participan, quiénes son amigos dentro del Facebook de esa iglesia. Luego empiezan a mirar uno por uno de la gente de esa iglesia, a mirar cuándo nacen, cuál es la fecha de nacimiento, porque como el Facebook todo lo dice, la gente ya sabe que yo cumplo años el 21 de febrero, o es que a usted no le trae la notificación, ¿no? Le llega la notificación de que Jorge cumple años tal día, ¿sí o no? Porque uno mismo lo pone, ¿no? Fecha de nacimiento tal. Si usted en el Facebook
les aparece. Entonces, ¿qué pasa? Viene el predicadorcito, claro, empieza a revisar, Ay, mira, la fulanita aquí aparece que está en esta iglesia, vamos a mirarle la cara para reconocerla. Y aquí aparece, hay un símbolo de luto. Mira allí, ay papá, te extraño, te me fuiste, te amo. Luego viene el predicador diciendo que es profeta, ¿ya? Y en medio de la campaña dice, yo veo aquí el número tal, de tal mes. Vienen las hermanas, yo levanto, que alguien tiene que ver con esa fecha. Yo tengo que ver con, venga usted para acá. Ah, esta es la hermanita, esta es. Mire, el Señor le dice, Dios te va a dar a ti consuelo, te va a abrazar, Dios está contigo. Hace poco tuviste una pérdida grande, perdiste a alguien, murió alguien de tu familia. Sí, yo acabé de perder a mi padre. Amén. Todo el mundo alborotado. Ese es un profeta de Dios. ¿Sí ven? Lo desenmascararon. Llegó a estar el tipo en en la iglesia más grande de Miami, ministrando, y lo vieron. Y lo descubrieron también porque en otra iglesia no se dio cuenta el pendejo que tenía una cámara arriba del púlpito, del atril, arriba personal. Por ética a veces se puede dar una profecía a alguien personal, al oído, para que los demás no escuchen. No, depende, porque hay profecías que se pueden dar en público. A ti no te va a molestar que te diga, mire hermana, es que Dios me muestra que Dios se la guarda, la protege, la tiene cuidada, viene pronto un proceso que va a salir jurídico a su favor. Si Dios lo revela, mire usted, Dios va a hacer algo especial con usted, viene una herencia pronto que se va a entregar en sus manos. Yo veo que en sus manos viene en estos momentos algo especial. Un ejemplo, viene un profeta y le dice a usted, mire, yo veo que algo va a ser puesto en sus manos el otro mes. ¿A usted le molesta que le digan eso? Para pedirle. Para pedirle. ¿Me entiendes? Sí. Entonces, ya, sí. Entonces, hay cosas que en verdad no molestan si tú lo dices al público, pero si a usted, por ejemplo, si usted Dios le muestra algo que es delicado, para no avergonzar a la persona en público, usted se lo dice a la persona cerca, a la persona, y se lo dice solo a ella o a él, no está mal. Pero esa es la iglesia, hay una iglesia, la ministerial. Bueno, yo no me puedo meter de pronto en ese momento sin conocer a decirte si es de Dios, no es de Dios, porque no conozco su trasfondo, ¿ya? Además que, bueno, hay cosas que uno conoce porque las ha estudiado, el trasfondo, pero de esta que tú me dices, yo no he estudiado el trasfondo. No sé, me puedo atrever a decir, se salvan, no se salvan, son de Dios o no son de Dios, porque no conozco el trasfondo de ellos. Hay que hablar en quién cree en ellos, si creen en el Padre, en el Hijo, Espíritu Santo, si creen en Jesucristo, si la gloria se da para el Señor o para los hombres, si las profecías que dan ahí son de verdad o son falsas. No sé qué es lo que dice la gente. Hay que mirar qué dice la gente. Por testimonio, yo fui aquí a una de esas y yo veo la idolatría que se le tiene al líder. ¿A quién? Al líder. En vez de decir... al líder. Sí. Okay. En vez de decir gracias a nuestro Señor Jesucristo, dicen es gracias y mencionan al líder. Entonces ahí se nota que hay una idolatría. Hay idolatría. Sí. Pues ya su mirada, cuando se ponen una persona, ya ahí ya se desvían. ¿Sí? Yo no, la verdad que no desconozco, pero si tienen esa facultad, de pronto ahí no están bien. ¿Ya? Ok, sigamos adelante. Se considera falso profeta si su profecía se desvía del claro mensaje de Dios en las Escrituras o entraba en conflicto con Dios. Deuteronomios 13, 15, 1. Deuteronomios 13, 15. Primera de Reyes 22, 17 al 28 y 37. Hay que entender de que toda profecía tiene que estar alineada a la palabra de Dios. Si alguna clase de profecía se va en contra de lo que dice la Escritura, ahí hay herejía, hay falsa doctrina y hay falsa profecía. Toda profecía
toda profecía, oído, escuche y retenga. Toda profecía, ¿sí? Ay, ¿no se escucha? ¿A dónde? ¿Dónde? ¿Se escucha o no? Ah, ya, espérate un momentito, por favor. ¿Hace cuánto? Espérate. ¿Hace cuánto no se escucha? No, espérate. Ahora sí se escucha. Espérate un momento, que ¿hace cuánto no se escucha? ¿Hace cuánto? 2 minutos. Ah, hace poquito. Ok, ya sé por qué pasó. Un momentico, por favor, que se me descargó el micrófono. Un momento, por favor. ¿Qué tal si me van ayudando, Pastor Jorge? Ayúdame a leer allí Deuteronomios 13:15. Caiga en Ramot de Galaad, y uno decía de una manera y otro decía de otra. Y salió un espíritu y se puso delante de Jehová y dijo: yo le induciré. Y Jehová le dijo: ¿de qué manera? Él dijo: yo saldré y seré espíritu de mentira en boca de todos sus profetas. Y él dijo: le inducirás y aún lo conseguirás. Ve pues y hazlo así. Y ahora he aquí, Jehová ha puesto espíritu de mentira en la boca de todos tus profetas, y Jehová ha decretado el mal acerca de ti. ¿Hasta qué versículo es? Ya. ¿Al 28? 22, no, vamos por el 24. Entonces se acercó Sedequías, hijo de Kenaana, y golpeó a Micaías en la mejilla, diciendo: ¿por dónde se fue de mí el espíritu de Jehová para hablarte a ti? Y Micaías respondió: he aquí, tú lo verás en aquel día, cuando te irás metiendo de aposento en aposento para esconderte. Entonces el rey de Israel dijo: toma a Micaías y llévalo a Amón, gobernador de la ciudad, y a Joás, hijo del rey, y dirás: así ha dicho el rey: echad a este en la cárcel y mantenedle con pan de angustia y con agua de aflicción hasta que vuelva en paz. Ok, paremos allí. Podemos leer que hay espíritu de mentira en muchos profetas, y que por lo tanto, cuando hay mentira de parte de los profetas y se desvían de acuerdo a lo que Dios no ha dicho, hay falsa profecía, se declara falsa profecía. Entonces, volvemos otra vez a retomar de por lo que estábamos hablando anteriormente. Cuando un profeta se desvía de lo que está escrito en la palabra, es falsa su mensaje, es falso su mensaje. Toda profecía tiene que estar acorde a la palabra. Todo tiene que estar acorde a la palabra. Si por ejemplo viene un profeta y le dice a la persona: mire, que viene alguien y dice: vea, es que esa persona está haciendo daño en la iglesia. Entonces viene el profeta y dice: aquí dice el Señor, desenmascárelo en público y échelo y bótenlo de la iglesia y avergüéncelo en público. ¿Falsa profecía o verdadero? ¿Qué dice usted? Falsa profecía. ¿Por qué? Porque ¿qué dice la palabra del Señor? Si alguien tiene algo contra alguien, llámalo aparte, dígaselo a él solo. Si no le atiende, llame a 2 o 3 testigos, y únase y vayan aparte con testigos y llámenle la atención. Y si ya por tercera vez no atiende, ya tenga algo como gentil y publicano. ¿Me entiende? Hay un proceso. Entonces hay que tener cuidado cuando el profeta viene trayendo una profecía, cuando algo se sale del contexto bíblico. Si viene un profeta y dice: aquí hay 2 personas que están peleadas, el Señor dice: acérquense el uno al otro y arreglen su discusión. Y si la cosa no cambia, búsquense en 2 o 3 testigos, hablen con su pastor para que puedan ser alineados y puedan terminar esa pelea. Y ese profeta soltó esa palabra y salió y se fue de la iglesia. Pregunta: ¿es de Dios o no es de Dios? Si hay una persona que están peleando y él no sabía, ¿profeta o no? ¿Profeta verdadero o no? Claro que sí, porque hay 2 personas que están peleadas dentro de la iglesia, él no lo sabía y mandó a hacer a ellos lo que la palabra de Dios está confirmando que tienen que hacer.
¿Me entendió? Por eso hay que tener mucho cuidado. Cuando alguien te diga algo, alguien diga algo en una iglesia X, Y o Z o en un evento, pero lo que está diciendo se sale del contexto bíblico, no es de Dios. Teniendo en cuenta, ojo, que aquí voy a entrar algo importante para todos en esa clase, teniendo en cuenta que uno tiene que primero evaluar, ¿cuándo lo dijo? ¿Quién lo dijo? ¿Cuándo lo dijo? ¿A quiénes se lo dijo? ¿Por qué lo dijo? ¿Bajo qué dispensación o tiempo se dijo? Porque usted no puede venir a revolver, algo que está en el Antiguo Testamento y aplicárselo al Nuevo. ¿Entendió? Por eso hay que mirar cuándo se dijo, a quiénes se lo dijo. Hay palabras que fueron específicas para un solo lugar y no para todo el mundo. Pastor, deme un ejemplo. Perdón, voy a intentar esta noche. Cancelar. Ok, mire, ejemplo de esto. He aquí que el Espíritu Santo me dice que usted tiene que coger una quijada de burro y matarse a 700 personas. Porque así dijo. ¿Cómo así? Explíqueme eso, sencillo. Dentro de esa época, en esa época justo para la iglesia de Corinto, había un gran avivamiento, donde muchas personas estaban llegando al Evangelio. Y entre ellas las mujeres prostitutas se empezaron a entregar a Cristo. Y la mujer prostituta en esa época, para poder que la conocieran que era prostituta, que vendía su cuerpo, se rapaban la cabeza. Es como por ejemplo hoy en día, que la gente, usted debe saber también eso. Usted ve a una mujer que se rapa la cabeza por un lado, ¿usted quiere entender eso? ¿Ah? ¿Que es marimacho? ¿O no es así? Porque eso ya por cultura se estableció. Dentro de la cultura LGTB se estableció eso. Usted ve un marimacho, se corta y se rapa la cabeza por un lado o por los dos. Se rapa la cabeza por un lado. Pues resulta que en esa época, para poder no ofender a las mujeres, en esa época que eran damas, que tenían principios, tenían valores, para poder no ofenderlas, nadie podía venir a pedírselo a ella. Y no, ¿cómo distinguían a una mujer prostituta? Porque ellas se rapaban la cabeza. La mujer que se rapaba la cabeza en esa época era porque vendía su cuerpo. Entonces el hombre se podía acercar y hablar con ella. ¿Me entendió? Entonces cuando viene el avivamiento y empiezan a predicar la palabra, vienen esas mujeres y empiezan a entrar al Evangelio. Y cuando ellas entran al Evangelio, viene el apóstol Pablo y les dice: honroso es a la mujer dejarse crecer el cabello. Mientras tanto, pónganse en velo mientras que se les crece el cabello. ¿Me entendió? Entonces, claro, la gente neófita no entiende eso y le aplican legalismos a la iglesia. No saben ni siquiera por qué Pablo lo dijo, cuál es el contexto del por qué en esa época se dijo, para qué lo dijo y bajo qué cultura se dijo. ¿Bajo qué cultura? ¿Cuál era la costumbre de ese momento, de esa época, de esa década? ¿Cuál era la costumbre del pueblo en esa época? Entonces, por eso es que uno no puede aplicarle a la gente y decir: Dios me dijo, Dios me habló, Dios... Ay, un favor, mi hijita, cerrame la puerta de la oficina, por favor. Me pareció que se movió algo por ahí, no quiero ver que se haya metido allá ¿ah? ¿O qué? Jerry, sí. Perdón, hermana Odette, muchas gracias. Me pareció que se movió algo, me dio como... Yo dije, no, yo no tengo mascotas de esa clase. Entonces, ¿a qué voy con esto, mis amores? Uno tiene que tener mucho cuidado. No, sí, no, Dios quiera que no me haya metido nada allá en la oficina. Voy a revolcar ahorita eso. Ratón santo. Sí, es de la iglesia un ratón santo. Entonces, sí. Entonces, ¿qué pasa? Uno tiene que evaluar por qué, cuándo, dónde, bajo qué cultura, bajo qué costumbre. ¿Sí? Mire, en esa época habían
eso, cantidad de mujeres llegaron al evangelio. Y imagínense ustedes las peleas, el chisme, el bochinche. Y se generó un bochincherío. Hasta que Pablo dijo, las mujeres allá, pero para esa iglesia, no para todas. La mujer calle en medio de la congregación. Y otras cosas más voy a arreglar cuando yo llegue. ¿Me entendió? ¿A quién se lo dijo? ¿A todas las mujeres del mundo? Por ese texto bíblico. Vienen muchos diciendo, aquí yo soy profeta de Dios, la mujer no puede predicar, la mujer no puede pararse en el púlpito. Mire, gente bruta y gente ignorante, que no han estudiado bien la palabra, son gente neófita, porque no tienen conocimiento, y invalidan el ministerio de la mujer. Por un texto bíblico que no es para todas las mujeres del mundo, no son para todas las iglesias del mundo, era para esa congregación en especial, porque había demasiado chismes y bochinche en esa época. Y la orden fue poner en disciplina a las mujeres de esa iglesia, de esa congregación, mientras que se iba a arreglar el problema allá. Pero no, hoy en día han cogido ese texto y se lo han aplicado y han fanatizado varias iglesias, le han metido legalismos religiosos a congregaciones y a denominaciones enteras y han invalidado el ministerio de la mujer, cuando delante de Dios el hombre y la mujer pueden ser usados igual. Una mujer puede ser ser usada igual, una mujer igual que un hombre o más, si están a manos de papá Dios, y Dios le puede usar como a él le dé la gana, también a una mujer. Amén o ayayay. Ok, sigamos adelante. También, si no ponía al descubierto en esa época los pecados del pueblo de Dios, Jeremías 23, del 9 al 18. También se consideraba falso un profeta si no decía la verdad. Y cuando un profeta soltaba una palabra para descubrir el pecado del pueblo, también era considerado, era un buen profeta el que lo hacía. El que no sacaba los pecados del pueblo o los errores del pueblo, no los decía, no era considerado buen profeta. ¿Ya? ¿Por qué razón? Porque en esa época el profeta tenía que advertir al pueblo de Dios de no andar en pos de falsos dioses o idolatrías. Por eso él tenía que decir, el profeta tenía que decir en esa época, no hagan esto, están en pecado, eso es un error, eso no está bien delante de Dios. ¿Estamos? Entonces es bueno entender esa parte allí. Entender esa parte allí, eso es lo mejor. Ok. También decía un profeta, era falso, considerado falso. ¿Cómo estás? ¿Bien? Sigue. Pon agua ahí. Del error. Ajá. Tampoco para condenar, para animar, para fortalecer, para restaurar, si se es considerado un buen profeta. Si es para condenar, para juzgar a otros, falso profeta. Porque dice la Biblia que ni aún Jesús vino ni a condenar ni a juzgar. Él vino a salvar lo que se había perdido. Él no vino ni a condenar ni a juzgar a nadie. Entonces, aquel que viene un profeta a condenar, a juzgar y a señalar a otro, tampoco es profeta de parte de Dios. Tampoco es buen profeta. Y eso sí que hay muchos que hablan de parte de Dios diciendo que son profetas y despedazan a pastores por las redes sociales, por la televisión, por las emisoras de radio. Despedazan la vida del otro, acaban con el otro y diciendo que son profetas de Dios. Eso es falso. Un profeta verdadero de Dios nunca despedaza a otro por la radio, ni por la televisión, ni en las redes sociales. Un verdadero profeta de Dios se encuentra con él y le explica o le hace ver su error, pero nunca lo va a avergonzar en público. ¿Ya? Adelante. Si predecía cosas específicas que no ocurrían. Deuteronomio 18, 20 al 22. Me gustaría que leyéramos esta cita bíblica, porque esta cita bíblica es muy importante. Deuteronomio 18, 20 y 22. Si predecía cosas específicas que no ocurrían, era considerado falso profeta. Ayuden por favor, Deuteronomio 18. El profeta 22. que tuviere la presunción de hablar palabra en mi nombre,
a quien yo no le haya mandado hablar o que hablare en nombre de dioses ajenos, éste morirá. Y si dijeres en tu corazón, ¿cómo conoceremos la palabra que Jehová no ha hablado? Si el profeta hablara en nombre de Jehová y no se cumpliere lo que dijo, ni aconteciere, es palabra que Jehová no ha hablado. Con presunción la habló el tal profeta, no tengas temor de él. Amén. ¿Qué entienden ustedes por eso? Ayúdenme, por favor. Ayúdenme. ¿Qué se entiende? Sí, sí. ¿Qué se entiende? ¿Qué? Estoy preguntando. ¿Qué se entiende? Hay gente que dice cosas por decirlas, por solamente enaltecerse ellos, creyendo la gente que está como prediciendo las cosas, pero se darán cuenta que si estas cosas no se cumplieran, dice la palabra, es porque habló solo por presunción y no habló de parte de Dios. Correcto, correcto. Entonces, cuando una persona, que podemos entender con esto, cuando una persona sale profetizando cosas que no se cumplen, falsa profecía. Porque hay profecías que cuando vienen de Dios se cumplen, se cumplen. ¿Alguien quiere aportar algo más? Vamos a ver el tema ministerio profético y el don profético. ¿Qué horas son, perdón? 8:20. ¿Sí? Uy, nos ha rendido bastante, ¿no? 8:21. Este tema es bueno. A ver. ¿Cómo? Vamos a ver la diferencia entre lo que es un ministerio profético y el don profético. Son dos cosas diferentes. Vamos a leer. Muchas personas piensan que con el ministerio profético y ellos viven en la profecía. O sea, ellos ven en todo momento, ven en lo espiritual. En todo momento conocen, Dios les revela, entienden las cosas, hay manifestación, en todo tiempo lo hay. Ejemplo, les voy a dar el ejemplo de esto. Cuando una persona tiene el ministerio profético, es una persona que puede estar caminando y un momento ve a alguien y ven de una, Dios le muestra si esa persona tiene algún problema, alguna dificultad. Miran a alguien en la calle y ya saben si esa persona necesita rápido una palabra de aliento o de restauración porque está deprimido o tiene ansiedad o tiene estrés. Ven a alguien y saben que está que va a pasar algo con esa persona. Hay personas que en el diario vivir todo el día están viendo cosas, viendo a la persona, viéndolo, revelándosele cosas. Ese tiene visión continua de lo que va a suceder con la gente o con el lugar. Ellos viven diariamente en eso. El que vive diariamente con esa manifestación de ver las cosas, ese tiene el ministerio profético. Y el que, por ejemplo, a mí siempre me gusta en oración. Ya vamos para allá. Pero, según Corintios, 1 Corintios 14:31, 1 Corintios 14:31, 1 Corintios 14:31, ¿los tienes ahí? Porque podéis profetizar todos uno por uno, Oiga, para que podéis todos profetizar. aprendan y todos sean exhortados. Ajá. El don de la profecía es distinto. El don de la profecía es distinto. ¿Por qué? Porque el que tiene el don de la profecía es una manifestación momentánea. Usted no es que esté viendo todo a toda hora, no está viendo todo. Un profeta habla con alguien, uno que tiene el ministerio profético puede hablar con un vecino y Dios le muestra en todo momento, le está mostrando cosas. Porque él tiene el ministerio profético. En cambio, el que tiene el don profético, él puede hablar con alguien y no pasa nada. Pero si está en un momento de oración o un momento específico, en un momento dado Dios le puede mostrar algo. En un momento dado le puede mostrar algo, pero no siempre.
En otras palabras, el que tiene el ministerio profético, su ministerio profético, su manifestación es permanente. Y el que tiene el don profético es algo momentáneo. A veces. ¿Ya? El que tiene el don de la profecía tiene manifestación a veces, no siempre. ¿Estamos? ¿Vemos la diferencia? Romanos 11:29. El ministerio es de tiempo completo y es durante toda la vida. El que tiene el ministerio profético, eso es para siempre y a diario. Ayúdame, por favor. Porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. ¿Ya? Irrevocable, o sea que eso no se puede quitar. ¿Ok? Pero el don de profecía es temporal. Solo cuando el Espíritu Santo quiere. 1 Corintios 12:11. Primer libro de Corintios, capítulo 12, versículo 11. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. O sea, entendemos que el Espíritu Santo hace lo que Él quiera. Revela lo que Él quiere, ¿cierto? Lo que Él quiera lo revela cuando Él quiera. Pero entonces tenemos que tener en claro que el que tiene el ministerio profético vive constantemente en eso. Ve constantemente cosas. De lo espiritual lo ve constantemente. Y el que tiene don profético es algo temporal y momentáneo. En un momentico Dios le puede revelar algo específico y no más. A veces, temporalmente, momentáneamente. ¿Ya me entendió la diferencia? Ok, adelante. El ministerio es una revelación mostrando cosas no descubiertas antes. Y el don de profecía es una inspiración para confirmar lo que ya antes Dios había mostrado. Su ministración solo es para edificar, animar y para consolar a todos los que escuchan. Ojo, esto es importante tenerlo en cuenta. Toda persona que tiene el ministerio profético o el don profético está llamado a edificar, a animar y a consolar a todo aquel que lo está escuchando. El ministerio profético es parte del ministerio de Cristo para la iglesia, y el don de profecía es parte del ministerio del Espíritu Santo. Amén. Eso es importante. Mire, el ministerio profético es muy importante dentro de la iglesia. Dentro de la iglesia todavía no hemos podido tener que Dios nos envíe. Le pedimos al Señor que nos envíen un buen profeta, porque yo creo que la iglesia, cuando hay un profeta, hay buena edificación dentro de la iglesia. Porque es más, la Biblia dice: edificaos sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. Cuando hay un apóstol, siempre es bueno que haya un profeta. Siempre es bueno. Dentro de un ministerio, cuando hay un apostolado y hay un profeta que confirme lo que Dios está mostrando, es bueno, porque hay un gran apoyo ministerial y espiritual dentro de la iglesia. Por eso es bueno que cada ministro dentro de una iglesia, cada pastor dentro de una iglesia tenga y conserve a un profeta, hombre o mujer, profeta o profetisa, que la conserve a su lado y cuente con esa persona para todo. Es importante, eso es importantísimo. ¿Ok? Adelante, mami. Sí. Pastor, pero también es importante que el pastor de la iglesia crea en el don profético, ¿cierto? Sí, correcto, sí. A veces, pastor, se puede, lo digo porque, pastor, la verdad a mí me pasó un caso, es muy delicado. Es un pastor, lo cuento como testimonio, sí. Porque, por ejemplo, a mí el Señor me muestra cosas en sueños, en visiones, o sea, orando por las personas. Y a mí me pasó, pastor, de que, o sea, el Señor me mostraba algo sobre la iglesia y yo le decía a mi pastor me decía, lo veía como muy, o sea, no le paraba bolas al sueño, ¿cierto? Sí. Pero el Señor seguía mostrando en sueños, seguía mostrando, y él no le paraba bolas, pastor, y lastimablemente no le paró bolas a lo que estaba pasando y la iglesia se fue a pique. Eso es muy delicado, pastor, porque yo pienso que, o sea, el pastor debe o sea, el don profético, hay pastores, pastor, que dicen que eso es adivinación, que
emociones, y uno tiene que tener mucho cuidado con eso, pastor, porque sí existen los profetas, pastor, y lo que usted dice, pastor, es muy importante en la iglesia que esté el profeta, ¿cierto? Un profeta que se sujete, que sea de Dios, porque hay profetas de Dios, como hay profetas que no vienen de parte del Señor, entonces hay que tener cuidado con eso. Sí, correcto, es verdad. Sí, gracias, pastora Sandra. Eso es verdad. Y eso hay que, realmente hay que trabajar en eso. Hay que trabajar en eso. Hay que tener mucho cuidado porque hay ministerios que no dan valor a los profetas. A los profetas. Sabemos que hay mucha manipulación hoy en día, pero por eso no puedo invalidar la profecía. Yo no puedo invalidar la profecía. ¿Que hay falsos profetas? Sí lo hay. ¿Que hay mucha gente inescrupulosa? Sí, también lo hay. Pero yo por eso no puedo decir que no deben atenderse los profetas. Por eso uno hay que tener mucho cuidado y más bien estar en un lugar donde crean en la profecía. Porque la Biblia habla de esto. Son 5 los ministerios. No es unos sí y otros no. Si Dios constituyó a unos apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, son 5 los ministerios. Hay iglesias que aceptan los pastores y los maestros, pero no aceptan los otros 3 ministerios. ¿Por qué? Si los 5 están juntos en Efesios 4:11. Efesios 4:11 son 5. No son 2, no es 1, son 5. No, porque, bueno, hay unos que dicen que el último apóstol fue Pablo, pero el último de los apóstoles, refiriéndose a los que acompañaban al Señor Jesús, que lo ven como el reemplazo de ese tiempo, como el reemplazo de aquel que fue traicionado, que traicionó a Jesús, que fue Judas Iscariote. Pero, ¿cómo podemos saber de que los 5 ministerios están activados hoy en día? Vamos a leer Efesios 4:11, un momentico. Efesios 4:11. Ayúdame por favor, pastor Jorge, para aclarar este punto también. Efesios 4:11. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Ok. Él mismo constituyó. ¿A fin de qué? Sigue leyendo. Oiga aquí. A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Para ahí un momentico. ¿A fin de qué? ¿Para qué creó los 5 ministerios? A fin de perfeccionar. ¿En qué tiempo aparece eso? ¿Pasado, presente o futuro? Continuo. Presente continuo. Presente continuo. Presente y continuo. A fin de perfeccionar. Yo le pregunto, ¿la iglesia está perfeccionada? Entonces, nos estamos perfeccionando. Por esa razón, los 5 ministerios ¿están activos o no? Dice, a fin de perfeccionar. O sea que los 5 ministerios están hechos, constituidos por Dios, para perfeccionar a la iglesia. ¿Para qué? Para la obra del ministerio. ¿Qué sigue diciendo, pastor? Para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Y todavía el cuerpo de Cristo se está edificando o no? Amén. ¿Ah? Amén. ¿Sí o no? Sí. Vamos a leer un momentito, por favor. Efesios 2:20. Efesios capítulo 2, versículo 20. Edificaos sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Edificaos, mira lo que dice, edificaos. ¿En qué tiempo aparece? ¿Eso para cuándo es? Si yo digo edificaos, ¿para qué tiempo es? Presente. Edificaos para el presente, ¿sí o no? ¿O no? Edificaos, ahora, edificaos sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. Ahí está, el ministerio profético y apostólico. Siendo el principal piedra de ángulo, siendo la principal piedra de ángulo, ¿quién?
Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo, eso para el presente, para hacer un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. ¿Ya veo? ¿Sí? Entonces, es importante que sepamos que el ministerio de los apóstoles y profetas sea en estos momentos reconocido igual que un pastor y un maestro y un evangelista. Porque los 5 están juntos, Aparecen los 5 juntos, no aparecen separados. Los 5 ministerios en Efesios 4:11 trabajan juntos. ¿Qué indica esto? Que la gente acepta a los pastores, también acepta el evangelista, acepta el profeta y acepta el apóstol. Igual como acepta también a los evangelistas y a los maestros. ¿Ok? ¿Alguien quiere, para terminar, del grupo, alguien quiere aportar algo? Ok, seguimos entonces. Próxima clase. Clase número 16 para la próxima. Esta es la clase número 15, ¿no? Esta es la clase número 15. Para dentro de 8 días, clase número 16. Página 41. Apenas alcanzamos a ver una sola página. No avanzamos muy nada, ¿no? Sí, ¿no? Ok. Bueno, muy bien, gloria al Señor. Padre Celestial, gracias, Señor, oh Dios, por lo que tú has hablado en esta hora. Espíritu Santo, sigue madurando esta palabra en todos nuestros oyentes. Fluye con poder y con autoridad, Señor. Gracias, Señor, oh Dios de la gloria, por cada persona que está conectada. Gracias por la edificación que tú traes, en el nombre que es sobre todo nombre. Amén, amén y amén. Bendecidos a todos. En victoria. Todos los que están conectados allá en Zoom, bendecidos. Bueno, amén. Bueno, yo veo que falta mucha gente, ¿eh? Todavía faltó mucha gente, pero bueno, vamos a ver al final quién queda. Ellos piensan que estamos en guerra. Bueno, yo quiero que para el final, cuando terminemos, obviamente vamos a llamar a lista. Cuando terminemos, vamos a llamar a lista las últimas 2 clases. Y quien está se llevó el diploma. Quien no está en la clase porque no estuvo el resto. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Claro, pues si no, mira, hay 13 conectados allá. Éramos más de 20, ¿eh? Hay unos que han desertado. Están ocupados. O hay otros que se han disculpado. Se disculparon de Guatemala, pero me dijeron que se iban a poner al día, que hoy no podían. Pero hay algunas personas que de pronto no están asistiendo a la clase, obviamente no van a poder recibir su diploma. Quienes reciben sus diplomas, quienes han estado conectaditos allí, si no pudieron alguien estar, se ponen al día. Y si de pronto por X o Y motivo, al final de todo el diplomado universitario, alguien le faltó muchas clases, no puede graduarse. Así de sencillo. Pero si estuvo y si en algún momento no llegó a estar y se puso al día, no hay problema. Seguimos avanzando. Bendiciones para todos. Shalom. Shalom, shalom. Amén, shalom. Amén.